En este video tutorial vamos a ver un ejemplo de trabajo con la curva de luz compuesta por lotes de imágenes, que es diferente al tutorial anterior. Vamos a ver para qué utilizar el modo entrelazado, que es equivalente a un ajuste de regresión media móvil central, y por qué utilizar esto. Estos son los valores que usamos en el tutorial anterior, los valores simples. Estas son las imágenes simples, las imágenes individuales, y estas son las imágenes que habíamos adicionado por lotes. Lo primero que vamos a tomar en consideración es el brillo, la señal acumulada en la imagen adicionada y la imagen simple. Mientras que en la imagen simple tenemos en magnitud instrumental menos 7.6, en la imagen adicionada de 20 imágenes vamos a tener menos 10 de magnitud. Vamos a restar estos dos valores para ver el diferencial. Esto lo vamos a hacer como ejemplo en el canal azul. Esto menos esto es igual a 3.183. Es decir, que este objeto en las imágenes adicionadas de 20 imágenes va a ser 3.183 magnitudes más brillante que la magnitud instrumental en la imagen simple. Es decir, esto es beneficioso para los objetos muy débiles. Yo aquí tengo abierto un ejemplo, ya no con el tránsito de los satélites de Júpiter, sino con una imagen simple en CFA del campo Landau SA98. Vamos a ver que el fondo es muy irregular, primero por la propia estructura CFA y segundo porque en una imagen individual el fondo va a presentar valores aleatorios. Yo voy a reconstruir el color con el comando CFA2RGB. Y entonces voy a ver que el fondo es bastante desuniforme, primero por el ruido, porque esta es una imagen donde la cámara no estaba enfriada y tenemos más ruido, tenemos mucho más ruido. Entonces para los objetos brillantes no tenemos tanto problema, pero para los objetos débiles el ruido puede llegar a rivalizar incluso con la propia señal del objeto, una cosa que no va a ocurrir con las imágenes adicionadas. Aquí tenemos en comparación la misma estrella, vemos que tiene una señal muy clara, muy bien definida en relación al fondo del cielo. Y esta es la ventaja precisamente de adicionar por lotes. Nosotros ya conocemos en diversos temas de astronomía y en astrofotografía que cada vez que duplicamos el número de imágenes, estamos duplicando la señal de un objeto que no tiene valores aleatorios. Si nosotros colocamos dos imágenes y las adicionamos, estamos duplicando el flujo de este objeto. Si duplicamos esas imágenes, es decir, de dos imágenes pasamos a 4, volvemos a duplicar, y de 4 adicionamos 8, volvemos a duplicar. Pero con las señales aleatorias, como la del fondo, estas fluctuaciones que vemos en el fondo, la señal no se va a duplicar al duplicar las imágenes, sino que se va a duplicar cada vez que cuadruplicamos la imagen, porque las fluctuaciones no están siempre en el mismo sitio. Entonces esta es una técnica muy eficiente para extraer el brillo de objetos débiles del fondo del cielo, que es aleatorio. Ahora bien, vamos a ver cuál es el resultado numérico de adicionar imágenes por lote y hacer un ajuste de media móvil con imágenes simples. Para esto nos vamos a ir de nuevo a nuestros valores en el programa Excel. Estos son los valores que habíamos tenido y vamos a utilizar otra vez el canal azul. Vamos a seleccionar control mayúscula y flecha hacia abajo y escogemos toda la data en el canal azul. Vamos a graficarla como dispersión XY. Vamos a invertir los valores. Vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho en el tutorial anterior. Valores en orden inverso. Estas son las imágenes adicionadas. Y vamos a cambiar el tamaño del punto. Y ahora vamos a escoger la curva
la curva simple y vamos a tratar de hacerla coincidir con la curva adicionada por lotes. Aquí tenemos. Vamos a cambiar el tamaño del punto para visualizar mejor y vamos a hacer un ajuste de regresión media móvil. Aquí nosotros tenemos que cada punto es la adición aritmética de 20 imágenes. Entonces vamos a agregar línea de tendencia media móvil de 20 puntos. 20 puntos en medidas individuales es equivalente a los mismos 20 puntos que nosotros adicionamos con una diferencia, una ligera diferencia. Vamos a cambiar el color para visualizar mejor. Y aquí tenemos la forma. Vamos a recoger esta gráfica para visualizarla más o menos en iguales condiciones. Vamos a eliminar los puntos, vamos a hacer invisibles los puntos para solamente ver la forma del ajuste de media móvil. Le ponemos sin color a los puntos y estos van a desaparecer, no van a tener color. Entonces podemos visualizar solamente la línea de media móvil y vamos a ver que los resultados son idénticos a la adición entrelazada. Yo aquí tengo de antemano una imagen para ver precisamente esto. Aquí tenemos los puntos individuales y aquí tenemos una línea de ajuste de regresión de media móvil con 5 periodos. Y aquí tenemos que cada punto corresponde a imágenes compuestas por 5 imágenes. Es decir, que numéricamente esto es exactamente lo que hay aquí arriba y se puede ver en todas las curvas. La diferencia radica en que en los objetos débiles nosotros no podríamos hacer un ajuste de media móvil por lo que vimos, porque el fondo del cielo rivaliza con la señal del objeto y no tendríamos la precisión suficiente, tendríamos una altísima dispersión en los puntos individuales, muy alta como ya vimos en un video anterior, como para tener un ajuste de media móvil confiable por más periodos que nosotros pongamos, y tomando en cuenta que a medida que agregamos más periodos perdemos resolución temporal. A esto se suma el hecho del problema generado por la matriz RGB. Mientras nosotros adicionamos más imágenes vamos a tener un mejor muestreo, porque a nivel estadístico vamos a tener que los objetos van a caer en diferentes posiciones del sensor y por lo tanto van a cubrir partes diferentes en la estructura CFA y se van a reconstruir los colores de manera diferente para ese mismo objeto de una imagen a otra. Entonces yo particularmente, incluso cuando estamos trabajando con objetos brillantes, utilizar el método entrelazado, porque esto va a hacer más uniforme la fotometría incluso en objetos brillantes. Vamos a abrir de nuevo el evento azul para revisar cómo vamos a establecer los valores medios. Nosotros vamos a obtener otra forma de valores medios. Esta vez no es un ajuste de regresión media móvil. Vamos simplemente a promediar o vamos a sacar el valor medio de cada tantos puntos. Vámonos a este icono plot control. Vamos a decirle que vamos a obtener los valores medios en análisis. Este es el valor que tiene por defecto, pero nosotros vamos a decirle que queremos el valor medio de cada 20 medidas. Esta vez no va a ser ni entrelazado ni media móvil, sino el promedio de cada 20 medidas. Las primeras 20, luego las siguientes 20, luego las siguientes 20 y así sucesivamente. 20 medidas. Como nosotros aquí tenemos día juliano, nosotros volvemos a establecer un día entre 24 horas. Igual entre 60 minutos. Igual entre 60 segundos. Igual. Esto es un segundo. Si nosotros lo multiplicamos por 20, es decir, 4 segundos, 5 imágenes por segundo y 5 por 4 segundos, 20 imágenes. Entonces este sería el valor en día juliano. Vamos a ver cuánto es esto
sin el exponente, lo ponemos en Excel. Y es esto: 1, 2, 3 ceros, 23, 14. Tres ceros, 1, 2, 3, 23, 14. Estos son 20 segundos. Y aplicamos. Aquí tenemos dos valores medios, únicamente porque era lo que nos daba con el valor por defecto. Cuando aplicamos vamos a ver los valores medios. Los valores medios de esta data. Esto ya no es media móvil, como ya se dijo. Son simplemente valores promedio. Nosotros podemos establecer un polinomio con estos valores medios, filtrando la data como vimos en el video anterior, y le decimos que vamos a utilizar la data filtrada solamente para usar el polinomio, y establecemos de nuevo nuestros valores medios. Podemos hacer lo mismo con los valores entrelazados. Para este se le puso el nombre de evento azul entrelazado. Esta es la curva de luz entrelazada que habíamos obtenido. De la misma manera podemos obtener el polinomio. Simplemente lo que hacemos es visualizar, filtrar, como ya hicimos en el video anterior. Lo que se quería era mostrar esto. Nosotros podemos hacer zoom aquí. Si nosotros pintamos con el ratón esta zona, vamos a hacer un zoom en la zona que hemos coloreado. Aquí tenemos los valores. Podemos hacer exactamente el mismo tratamiento con la curva de valores entrelazados. Vamos a calcular algunos mínimos en el programa AVE, análisis de variabilidad estelar, de algunas estrellas variables eclipsantes. Vamos a cerrar aquí VSTAR y vamos a abrir aquí el programa AVE. Este es un programa que no necesita instalación. Nosotros simplemente le damos doble clic al icono y se nos va a abrir el programa. Un programa muy sencillo de utilizar, y vamos a utilizar el algoritmo de Q y Van Worden para calcular mínimos. Aquí nosotros abrimos el archivo en archivo abrir, y aquí buscamos el directorio donde tenemos los archivos. Abrimos. Los archivos .dat se muestran es cuando colocamos todos los archivos, y tiempo magnitud nos muestra solamente los archivos de texto. Entonces escogemos el archivo y colocamos aceptar. Otra manera es también abrir el archivo donde tenemos el fichero. En este caso es una estrella doble tipo beta Perseo. Nosotros en el manual podemos profundizar acerca de las diferencias entre las binarias eclipsantes. Vemos sistemas tipo Algol, beta Lira. Vemos el porqué de sus curvas de luz. Podemos ver cómo son sus curvas de luz y sus características. Esto lo podemos profundizar en el manual. Este es un archivo .dat. Ya conocemos el archivo, tenemos el día juliano y la magnitud. Nosotros arrastramos el archivo hasta el programa AVE y lo soltamos, y también vamos a visualizar el archivo. Nosotros aquí vamos a visualizar, vamos a estirar la curva, editar estilo de la gráfica. Este es un programa que admite solamente hasta 2700 puntos. En este caso, este archivo tiene 301 puntos, pero si tuviese, por ejemplo, 3000 puntos, el programa nos indicaría un error. Hasta 2700 puntos. Vamos a estirar el eje E, vamos a ponerle 12000. Entonces vamos a ver mucho más distendido este eje. Vamos a tomar uno de los mínimos y vamos a hacer simplemente nuestra medida. Vamos a ir a herramientas, análisis de mínimo, y activamos análisis de mínimo. Ahí vemos que queda activado. Nosotros con el botón derecho del ratón nos paramos con el cursor y nos tocamos en una de las caídas del mínimo y marcamos punto inicial, y nos paramos al final de la caída o de la subida de brillo y ponemos punto final. Entonces le decimos al programa, otra vez con el botón derecho, calcular 1.
Entonces ahí nos va a dar el valor exacto del punto mínimo. Nosotros sin embargo vamos a tomar este valor y vamos a abrir un nuevo documento Excel. Y vamos a copiar el valor con el valor del error también. Vamos a aumentar en celdas el formato para ver la cantidad de decimales, para ver mayor la cantidad de decimales. Entonces nosotros vamos a calcular varias veces el mínimo. Con la mayor precisión que podamos vamos a calcular el mínimo y vamos a tomar el promedio. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a borrarlo. Vamos a volver a calcular el mínimo. Punto inicial. Punto final. Volvemos al cálculo. Lo podemos hacer desde afuera. Aquí vemos que no es posible determinar el mínimo porque colocamos una de las líneas muy adentro de la caída, entonces hay muy pocos puntos como para determinar la caída. Vamos a limpiar los puntos y vamos a determinar de nuevo. Vamos a volver a colocar punto inicial, punto final. Vamos a calcular de nuevo. Aquí vemos que nos está calculando el mínimo en otro lugar. Tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Vamos a volver a calcular. Aquí tenemos de nuevo el cálculo. Esta vez sí tomo el valor. Y así vamos a tomar por lo menos 3 o 4 valores. Y entonces luego le decimos promedio de estos dos valores. De este y este valor. Y esto lo control C y control V y nos da también el promedio de este otro valor. Vamos a ver. Aquí tenemos el promedio. Entonces este es el valor del mínimo. Vamos a abrir el programa RGB Photocal para ver cuál es la fecha en año, mes y día de esto. Vamos a colocar aceptar. Nos vamos a la pestaña herramientas y vamos a usar este conversor que ya conocemos. Vamos a tomar nuestro valor y nos vamos al conversor. Entonces vemos que es el año 2003, mes 9, día 17 a las 22 horas 45 minutos 12 segundos 643 milésimas de segundo. Ese es el momento exacto del mínimo calculado de esta estrella binaria eclipsante. Nosotros vamos a ver ahora otro ejemplo cuando son varios mínimos y queremos calcular la fecha de todos esos mínimos. Vamos a borrar todos los mínimos calculados. Simplemente para visualizar mejor vamos a colocar 2000 píxeles. Vamos ahora a marcar un umbral. Vemos que el brillo corriente de la estrella está más o menos en este nivel que vemos aquí. Y los mínimos ocurren a partir de esta magnitud. Entonces aquí nosotros vamos a marcar un umbral. Con el botón derecho nosotros vamos a decir marcar umbral. Y entonces ahora vamos a decirle que vamos a calcular todos. Entonces el programa nos va a calcular todos los mínimos que estén por debajo de ese umbral. Y que por supuesto tengan
una cantidad suficiente de puntos para que el algoritmo de QE Van Worden funcione. Nosotros nos vamos a análisis y ver valores, y aquí vamos a tener todos los mínimos calculados. Vemos 3 mínimos. Aquí vemos sus días julianos correspondientes con sus correspondientes errores. Entonces de aquí podemos nosotros calcular efemérides, etcétera, y diversos estudios. Esta es la estrella HD 240017. Estas son observaciones tomadas de la data del programa Peranzo. Vamos a abrir la gráfica lo más que podamos. Vamos a poner 30.000 y vamos a ver la forma de la curva o la forma del mínimo, en otras palabras. Vemos que la forma tiene caídas verticales muy diferentes a lo que veíamos en la caída de brillo del eclipse de los satélites de Júpiter. Vemos que es una caída más redondeada y que el mínimo no es un vértice, sino es una parte redondeada. Mientras que en la estrella eclipsante vemos un vértice bastante agudo. Entonces, este es un mínimo donde el algoritmo de QE Van Worden trabaja óptimamente, pero si nosotros quisiéramos hacer un cálculo de mínimo del satélite de Júpiter de la ocultación con QE Van Worden, nos daría un error, nos diría que no se puede calcular el mínimo. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí este tutorial. Ya vimos cómo calcular uno o varios mínimos en el programa AVE, el programa Análisis de Variabilidad Estelar, un programa del aficionado español Rafael Barberá, bastante antiguo pero muy eficiente y con muchos métodos estadísticos para el tratamiento de datos.